En las ciudades más transitadas del continente, donde las cámaras vigilan cada esquina y los pasos se mezclan entre multitudes, han ocurrido desapariciones imposibles de comprender, personas que se desvanecieron en segundos, sin testigos, sin rastro y sin una razón aparente. Casos registrados por la policía, grabados por la tecnología, pero jamás resueltos. Hoy analizaremos 7 desapariciones urbanas que nadie logró explicar. Luis Mario González, Buenos Aires, 2012. Luis Mario González tenía 33 años y trabajaba como analista contable en una empresa de seguros ubicada en el microcentro de Buenos Aires. Llevaba una vida rutinaria, sin antecedentes policiales ni problemas conocidos. El 8 de junio de 2012, cerca de las 7:30 de la mañana, salió de su departamento en el barrio de Caballito rumbo a su trabajo. Vestía saco gris, camisa celeste y llevaba un maletín negro. Su recorrido era el mismo de todos los días. Caminaba hasta la estación Acoite de la línea A del subte, tomaba el tren hacia Plaza de Mayo y llegaba a su oficina antes de las 9. Aquella mañana, sin embargo, nunca llegó. A las 8:03, las cámaras de seguridad del subte registraron su ingreso al andén. Se lo ve comprando un boleto con su tarjeta SUBE, atravesando el molinete y deteniéndose brevemente junto a un kiosco de diarios. Luego camina hacia el extremo del andén, donde el tren llegaría 2 minutos más tarde. La filmación muestra el arribo del convoy, la apertura de puertas y la entrada de pasajeros, entre ellos Luis Mario González. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. El tren partió y en la estación siguiente, Pasco. Los registros de las cámaras internas no lo muestran descendiendo. Tampoco aparecen las grabaciones de Congreso ni de las estaciones posteriores. Las cámaras de Plaza de Mayo lo habrían captado al llegar si hubiese permanecido a bordo. Pero su figura no aparece en ninguna toma. Simplemente desapareció entre una estación y otra. El primer aviso de su ausencia llegó cuando su jefe intentó contactarlo sin éxito al mediodía. Su teléfono celular permanecía encendido, pero nadie contestaba. A las 3 de la tarde, la familia denunció la desaparición. La policía metropolitana revisó las imágenes de todo el trayecto, cuadro por cuadro. Verificaron que ningún pasajero descendiera con sus características en estaciones intermedias. Tampoco había señales de forcejeo o caída entre los vagones. Las puertas cerraron correctamente y ningún incidente fue reportado por el conductor ni los usuarios. Un análisis posterior de la tarjeta SUBE confirmó que el viaje había sido registrado correctamente, sin usos posteriores. No hubo compras, llamadas ni movimientos bancarios después de esa mañana. Al revisar las cámaras del vestíbulo de Acoite, los investigadores notaron un detalle. En el momento exacto en que Luis se detuvo frente al kiosco, un hombre de gorra oscura se situó a pocos metros detrás. No interactuaron, pero el individuo lo observó por varios segundos antes de mirar hacia otro lado. Esa persona tampoco fue identificada. Su rostro quedó parcialmente oculto y las imágenes de baja resolución impidieron un reconocimiento facial. Durante las semanas siguientes, la policía realizó búsquedas en túneles de servicio y zonas restringidas de la línea A. Ningún indicio. Los registros de mantenimiento mostraban que no hubo interrupciones y todos los conductores negaron haber visto algo extraño. Un guardia de seguridad declaró que, hacia las 8:20, escuchó un ruido metálico proveniente de un acceso lateral, pero cuando fue a revisar no encontró nada fuera de lugar. El dato nunca fue corroborado. En los meses siguientes, el caso comenzó a adquirir notoriedad en los medios locales. Algunos sugirieron un secuestro planificado, aunque no hubo pedido de rescate ni amenazas. Otros apuntaron a un posible suicidio, pero no se encontraron antecedentes ni motivos personales. Su entorno lo describía como un hombre tranquilo, sin deudas ni conflictos familiares. Vivía solo, mantenía contacto frecuente con sus padres y había comprado recientemente un automóvil. Un año después, en 2013, el expediente fue archivado sin resolución definitiva. La familia continuó impulsando la investigación por cuenta propia. Contrataron a un perito privado que volvió a analizar las grabaciones originales. Detectó una irregularidad en la cámara 12 del andén, una fracción de segundo de imagen congelada, justo antes de que Luis subiera al vagón. El informe técnico sugirió una posible pérdida de señal, algo habitual en equipos antiguos,
aunque el registro exacto de esa falla no aparecía en el sistema de mantenimiento. En 2015, una revisión técnica de los archivos digitales reveló que el video original había sido copiado y resubido 3 días después de la desaparición, con un nombre de archivo diferente. Nadie en la empresa concesionaria reconoció haberlo hecho. Años después, un pasajero que viajaba en el mismo tren aseguró en una entrevista haberlo visto sentado junto a la puerta, leyendo un documento. Dijo recordar que, entre Pasco y Congreso, el hombre se levantó y caminó hacia la unión de los vagones. Cuando llegaron a la siguiente estación, ya no estaba. El testigo nunca fue capaz de precisar la hora exacta ni el número del coche. La declaración no coincidía con las imágenes revisadas. En 2018, el Ministerio de Seguridad publicó una lista de desaparecidos urbanos en la que el nombre de Luis Mario González ocupaba el puesto 27. Su caso fue reabierto brevemente tras una denuncia anónima que afirmaba que había sido visto en la zona sur de la ciudad, trabajando en un estacionamiento. La pista resultó falsa. El hombre que se asemejaba a él fue identificado y no tenía relación alguna con el caso. La última actualización del expediente data de 2019, cuando los investigadores analizaron las rutas de mantenimiento del subte para descartar que hubiera caído en una zona de servicio. Las mediciones de acceso y los conteos de personal confirmaron que no había espacios donde una persona pudiera permanecer sin ser detectada durante tanto tiempo. Hoy, más de una década después, no existe una versión oficial sobre lo que ocurrió entre las 8:03 y las 8:05 de aquella mañana. Las imágenes de las cámaras, las declaraciones y los registros técnicos no logran explicar cómo un hombre puede ingresar al sistema de transporte más vigilado de la ciudad y no salir nunca más. El caso de Luis Mario González sigue siendo uno de los expedientes abiertos más extraños de la historia reciente de Buenos Aires. El niño del Parque O'Higgins, Santiago de Chile, 1999, la tarde del 14 de noviembre de 1999, cientos de familias se reunieron en el Parque O'Higgins para disfrutar de una jornada primaveral. El aire olía a algodón de azúcar y pasto húmedo. Entre la multitud se encontraba la familia Rivas, vecinos del barrio San Joaquín. El matrimonio, junto a sus 2 hijos, llegó poco antes del mediodía y se instaló cerca del sector de los juegos infantiles, a unos metros del estanque. A las 15:40, el menor, Tomás Rivas Muñoz, de 9 años, pidió permiso para acercarse a los carros de helados. Su madre lo vio caminar por el sendero de tierra con una camiseta blanca y un pantalón corto azul. 10 minutos después, cuando intentaron llamarlo, ya no estaba. Al principio pensaron que se había extraviado entre la gente. En el parque había un evento musical y las áreas verdes estaban colmadas. Pero cuando pasaron más de 20 minutos, la búsqueda se volvió desesperada. Los guardias del recinto cerraron las salidas y los carabineros fueron alertados. Se inició un operativo que duró más de 6 horas. No se encontró ninguna prenda, ningún objeto, ni testigos que hubieran visto al niño alejarse del lugar. Las cámaras instaladas en los accesos mostraban un flujo constante de visitantes, pero ninguna imagen de Tomás saliendo del parque. Según el parte policial, las puertas se cerraron menos de 15 minutos después del aviso, lo que hacía improbable que hubiese escapado por cuenta propia. Los primeros perros rastreadores llegaron desde la escuela de adiestramiento canino de carabineros al anochecer. Usaron una prenda de Tomás como referencia y recorrieron los senderos principales, los baños públicos y el sector de los juegos mecánicos. Los animales siguieron el rastro por unos 80 metros hasta el borde del estanque central, donde se detuvieron. Los buzos de rescate inspeccionaron las aguas durante toda la madrugada. No hallaron nada, ni el cuerpo ni pertenencias personales. Al día siguiente, la policía entrevistó a más de 50 personas que habían estado en el área. Nadie vio al niño subir a un vehículo ni acompañarse de extraños. Una mujer mencionó haber notado a un hombre con gorra verde observando a los niños desde un banco, pero la descripción era vaga y nunca se logró identificarlo. Los registros de ingreso del estacionamiento tampoco mostraban movimientos inusuales. En los días posteriores, los medios comenzaron a cubrir el caso bajo el título «El niño que se perdió en pleno día». Se imprimieron carteles con su fotografía y se difundió su rostro en noticieros nacionales.
Las llamadas anónimas se multiplicaron. Algunas afirmaban haber visto a un niño parecido en ferias o terminales de buses, pero ninguna pista fue verificada. Una semana después, los perros volvieron a recorrer el parque, esta vez acompañados de voluntarios y efectivos del GOPE. El resultado fue el mismo. El rastro se detenía bruscamente en el mismo punto, junto a una banca de concreto frente al estanque. No había huellas en el barro ni indicios de caída. La hipótesis de un secuestro fue considerada, pero no existía evidencia material. Nadie había visto un forcejeo ni escuchado gritos. Los padres fueron interrogados y luego descartados como sospechosos. Eran una familia de clase media sin antecedentes, conocidos por los vecinos desde hacía años. El caso comenzó a adquirir un tono de desconcierto institucional. En 2000, se solicitó una pericia independiente a la Policía de Investigaciones. Se analizaron nuevamente las grabaciones de los accesos, cuadro por cuadro. En una de las cámaras del sector sur, a las 15:51, se observa fugazmente a un niño de complexión similar corriendo detrás de un grupo de personas. Sin embargo, la resolución era tan baja que no se pudo confirmar si se trataba de Tomás. El video se detiene segundos después cuando un guardia bloquea la vista. Esa fue la última imagen potencial del menor. Con el paso de los años, surgieron versiones contradictorias. Un exguardia del parque declaró en 2004 que había visto a un niño escondido entre los arbustos detrás del teatro La Cúpula, pero que al acercarse ya no estaba. Dijo que creyó que se trataba de un juego. Su testimonio no pudo corroborarse. En 2007, la Fiscalía Metropolitana revisó el expediente ante una solicitud de la familia. Descubrieron que algunas cintas originales de seguridad estaban deterioradas y que 2 de ellas habían sido reemplazadas por copias digitales sin registro de cadena de custodia. No se determinó cuándo ni quién lo hizo. En 2013, un grupo de estudiantes de criminología reexaminó el caso como parte de un trabajo académico. Su informe concluyó que, según los tiempos registrados en las comunicaciones radiales, hubo una demora de 11 minutos entre el aviso de desaparición y el cierre efectivo de los portones. Durante ese lapso, más de 30 vehículos abandonaron el parque sin control. Ninguno fue identificado posteriormente. La investigación no avanzó. En 2018, los padres de Tomás solicitaron acceso público al expediente bajo la Ley de Transparencia. Parte de la documentación había sido extraviada, incluyendo los informes caninos originales. Solo se conservaban copias incompletas. Según un documento del Ministerio Público, el caso continúa clasificado como desaparición sin indicios de delito determinado. A más de 2 décadas, el sitio donde se perdió el rastro de Tomás sigue siendo un punto silencioso dentro del parque. Los visitantes pasan junto al estanque sin saber que ahí se detuvo por última vez el olor que los perros rastreadores lograron seguir. Ninguna cámara lo vio salir. Ninguna persona lo escuchó pedir ayuda. En un espacio abierto, rodeado de familias y bajo la luz de la tarde, un niño de 9 años desapareció sin dejar rastro. Claudia Gómez, Medellín, 2014. El 3 de septiembre de 2014, a las 8:12 de la mañana, las cámaras del edificio Coltejer registraron a Claudia Gómez ingresando por el acceso principal. Tenía 28 años. Trabajaba como asistente contable en una empresa ubicada en el piso 14 y llevaba casi 3 años desempeñando ese cargo. En las imágenes aparece con una blusa beige, pantalón oscuro y una carpeta azul bajo el brazo. Saludó al guardia, marcó su ingreso con la huella dactilar y se dirigió al ascensor. Según los registros internos, el elevador se detuvo directamente en el piso donde trabajaba. A partir de ese momento, no existen más grabaciones que muestren su salida del edificio. No volvió a usar su tarjeta de acceso, no hay registro de llamadas y su teléfono celular quedó inactivo antes del mediodía. A las 6 de la tarde, cuando sus compañeros se marchaban, notaron que su escritorio estaba ordenado y la carpeta azul había desaparecido. Su bolso, con documentos personales, permanecía en el cajón. El guardia nocturno revisó los pasillos y los baños de todos los pisos. No encontró nada. La familia denunció la desaparición esa misma noche. La policía revisó las grabaciones completas de las cámaras, tanto de los ascensores como de las salidas de emergencia y el estacionamiento subterráneo.
En ninguna de ellas se ve a Claudia abandonando el edificio. El guardia que la saludó en la mañana confirmó que nunca volvió a verla. El gerente del edificio, en su declaración, aseguró que las cámaras de los niveles superiores estaban en mantenimiento, por lo que el piso 14 no tenía registro visual de ese día. Tampoco funcionaba el sensor de apertura de la puerta de emergencia. El ascensor en que subió fue inspeccionado. No presentaba fallas mecánicas ni evidencia de accidente. Se verificaron los ductos de ventilación, los depósitos de limpieza y el sistema de escaleras. Ningún rastro. La búsqueda se amplió a los edificios vecinos y a los registros de transporte público. Ninguna cámara de la zona la captó saliendo a la calle. El análisis de su celular mostró la última conexión a las 8:19, minutos después de haber ingresado al edificio. Se trataba de un mensaje sin destinatario, borrado antes de enviarse. En la base de datos quedó registrada la apertura de la aplicación de mensajería, pero no su contenido. Los técnicos no lograron recuperarlo. En su entorno laboral, Claudia era descrita como reservada, pero amable. Vivía sola en el barrio Laureles y no tenía antecedentes policiales. Su jefe declaró que ese día debía entregar unos reportes financieros atrasados y que había solicitado información adicional a una empresa externa. Cuando la policía contactó a esa firma, confirmaron que nunca recibieron la documentación. La carpeta azul que llevaba al llegar contenía esos reportes. Nunca fue encontrada. En los días siguientes, se registraron irregularidades en el sistema de cámaras internas. 2 de los archivos de la mañana del 3 de septiembre aparecieron dañados, ambos correspondientes al pasillo que conduce al baño de mujeres y al área de archivo. Los técnicos aseguraron que el daño fue posterior a la grabación, posiblemente causado por manipulación o formateo. La empresa negó haber tocado el sistema. El encargado de mantenimiento, interrogado días después, admitió que había recibido una orden para liberar espacio en el servidor de video, pero no recordaba quién se la dio. En los registros de llamadas internas no había comunicación desde su oficina a otras extensiones. Solo una conexión de 4 segundos a las 8:46 al número de recepción. La recepcionista dijo no recordar esa llamada. Un empleado del piso 15 declaró haber escuchado un ruido fuerte cerca de las 9:00, como una puerta metálica golpeando. Cuando salió al pasillo, no vio a nadie. Ese detalle no fue confirmado por otros testigos. Al cabo de 2 semanas, la policía extendió la búsqueda a los depósitos del sótano. Allí encontraron un uniforme de limpieza con manchas de polvo y una credencial sin fotografía. Ninguna coincidía con los trabajadores registrados. La hipótesis de un ingreso no autorizado fue considerada, pero el acceso al edificio requería huella o acompañamiento. No se detectaron ingresos fuera del horario habitual. En octubre, un informe pericial señaló que las grabaciones de las cámaras de los ascensores habían sido editadas. Faltaban exactamente 8 segundos entre los minutos 8:12:43 y 8:12:51. Esa interrupción coincidía con el momento en que Claudia subía al piso 14. El responsable de seguridad dijo desconocer la razón del corte. La fiscalía ordenó la revisión de las copias originales, pero ya no existían. Solo quedaban los archivos comprimidos entregados por la administración. Ningún empleado fue imputado. En 2016, un informe interno del Cuerpo Técnico de Investigación mencionó un hallazgo. En la azotea del edificio, dentro de una caja eléctrica sin uso, se encontraron restos de papel quemado. Parte de una hoja mostraba cifras y sellos contables similares a los usados por la empresa donde trabajaba Claudia. El análisis forense no logró determinar la fecha de quema. La conexión entre ambos hechos no fue confirmada. El caso fue archivado por falta de pruebas. A pesar de los años, su familia sigue buscando respuestas. Aseguran que el día anterior a desaparecer, Claudia comentó haber notado movimientos extraños de dinero en una de las cuentas que auditaba. No hay registro de que lo haya denunciado oficialmente. En la memoria del edificio Coltejer, su ingreso sigue registrado como un dato permanente. 8:12:3 de septiembre. Nunca se registró su salida. Ningún sistema, ninguna cámara, ni una sola persona la vio abandonar el lugar. Claudia Gómez desapareció dentro de un edificio de oficinas en pleno centro de Medellín, y hasta hoy nadie puede explicar cómo.
El guardaparques de Bariloche, Río Negro, 2008. El 21 de mayo de 2008, a las 6:40 de la mañana, un vehículo oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi fue hallado detenido a un costado de la Ruta 79, a unos 20 kilómetros del centro de Bariloche. El motor estaba encendido, las luces prendidas y la radiotransmisora emitía un zumbido constante. En el asiento del conductor se encontraba el abrigo de reglamento y una libreta con anotaciones de patrullaje. No había señales de violencia ni huellas de terceros. El guardaparques asignado a ese móvil, Daniel Herrera, no estaba. Según el registro de control, debía haber iniciado su recorrido a las 5:00 desde el destacamento Lago Gutiérrez, verificando senderos y zonas de camping antes de comunicar el estado de los accesos. Nunca envió ese reporte. A las 7:15, cuando no respondió a los llamados de radio, sus compañeros iniciaron una búsqueda. A los pocos minutos localizaron la camioneta, estacionada en una curva con vista al lago Mascardi. Dentro del vehículo, la llave estaba en el contacto y el motor aún caliente. En el asiento del acompañante se halló un termo con café y una linterna apagada. El reloj del tablero marcaba 6:37. La transmisión de radio mostraba el canal abierto, como si alguien hubiera presionado el micrófono sin soltarlo. Los técnicos del parque revisaron el sistema de comunicación y confirmaron que a las 5:46 se había recibido una señal incompleta, una voz apenas audible que decía «Revisando acceso sur», luego silencio. Esa fue la última comunicación. La zona fue acordonada y comenzó un operativo con perros rastreadores. El rastro se extendía unos 200 metros hacia un sendero de tierra. Luego se perdía en una superficie cubierta de hojas húmedas. No había huellas de arrastre ni señales de lucha. Solo las pisadas de Herrera, identificadas por las botas reglamentarias, avanzaban en línea recta hasta detenerse junto a un árbol caído. Desde allí, nada más. Los perros giraban en círculos sin seguir un rastro continuo. Durante 3 días, la gendarmería y los guardaparques rastrillaron el área, apoyados por helicópteros. No se hallaron restos, ropa ni herramientas personales. Su mochila, que debía contener mapas y provisiones, nunca fue encontrada. En los registros del destacamento, la última persona que habló con él fue su colega Miguel Cáceres, quien declaró que Herrera se mostraba tranquilo, aunque mencionó un ruido extraño proveniente del bosque en su turno anterior. Dijo que sonaba como ramas quebrándose o algo pesado cayendo al suelo. Esa noche no había tormenta. El parte meteorológico registró vientos leves y temperatura bajo cero. En la segunda semana de búsqueda, un equipo detectó una pequeña fogata apagada a unos 3 kilómetros del sitio donde se encontró la camioneta. A su alrededor, restos de envoltorios de alimentos y una taza metálica con iniciales grabadas, DH. No había huellas frescas, solo marcas antiguas parcialmente cubiertas por escarcha. Los peritos estimaron que la fogata se había hecho al menos 48 horas antes de ser hallada. La distancia entre ambos puntos no coincidía con ninguna ruta habitual de patrullaje. El hallazgo fue incorporado al expediente, pero no permitió establecer si Herrera la había encendido. En los informes oficiales se mencionó que el guardaparques llevaba consigo una cámara fotográfica digital para registrar daños ambientales. Nunca apareció. Sin embargo, en 2010, un turista que caminaba por la zona del arroyo La Cascada encontró un fragmento de tarjeta de memoria entre piedras cubiertas de musgo. Pertenecía a una cámara del mismo modelo usado por el cuerpo de guardaparques. El archivo estaba dañado, pero se recuperó una sola fotografía. Mostraba un paisaje nevado y al fondo un punto oscuro cerca del límite del bosque. La imagen no pudo ser datada con precisión. La fiscalía archivó el hallazgo como no concluyente. En entrevistas posteriores, compañeros de Herrera afirmaron que los días previos había mencionado la presencia de vehículos sin identificación circulando por caminos internos del parque. Dijo haber encontrado restos de fogatas recientes y huellas de neumáticos donde no debía haber tránsito. Lo informó a sus superiores, pero el reporte no fue seguido. Cuando desapareció, su esposa relató que había recibido una llamada la noche anterior. Escuchó una voz nerviosa que decía que debía madrugar más de lo habitual. No explicó por qué. En 2012,
Un investigador privado contratado por la familia analizó las grabaciones de radio y detectó un segundo fragmento de voz superpuesto en la transmisión original. Al amplificar el sonido, se distinguía una interferencia similar a un eco o una voz corta, pero sin palabras reconocibles. El archivo fue revisado por técnicos de telecomunicaciones que determinaron que la señal había sufrido una saturación, posiblemente por proximidad de otro transmisor. No se pudo establecer su origen. El caso sigue abierto como desaparición en zona de montaña. Ningún cuerpo fue hallado, ni se identificaron nuevos indicios. El vehículo de Herrera permanece en depósito judicial, con la pintura opacada por los años. Su reloj, detenido a las 6:37, sigue marcando la hora en que lo encontraron. Cada invierno, los nuevos guardaparques deben firmar en el libro de patrullaje junto a su nombre, que continúa en la lista de personal activo sin baja oficial. Daniel Herrera, guardaparques de Bariloche, salió una mañana a revisar los accesos del bosque y jamás regresó. Su camioneta quedó encendida, la radio abierta y un silencio que aún nadie ha podido explicar. La enfermera del turno nocturno, Guadalajara, 2016. La madrugada del 12 de abril de 2016, el sistema de seguridad del Hospital Civil de Guadalajara registró el fichaje de salida de la enfermera Verónica Saldaña a las 6:02 de la mañana. Había completado un turno de 12 horas en el área de urgencias y, según sus compañeros, se despidió con normalidad antes de dirigirse al estacionamiento del personal. Vestía su uniforme blanco y llevaba una mochila azul marino. Su vehículo, un sedán gris modelo 2008, fue encontrado más tarde en el mismo lugar, con las puertas cerradas y las llaves en el asiento del copiloto. Lo que llamó la atención fue que, una hora después de su salida registrada, a las 7:05, su tarjeta de fichaje volvió a ser utilizada en el mismo lector del hospital. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrando en ese momento. El sistema marcó correctamente la lectura de la tarjeta, pero la imagen correspondiente al acceso estaba vacía. Ninguna persona cruzó el pasillo. El sensor de movimiento tampoco se activó. Esa anomalía fue el punto de partida de una investigación que nunca obtuvo respuesta. Según el registro del personal, Verónica había tenido un turno particularmente pesado. 2 ingresos críticos, un fallecimiento y una auditoría administrativa habían marcado la noche. Sus colegas declararon que, al final de la jornada, se la notaba cansada pero tranquila. Uno de los médicos aseguró haberla visto guardar una carpeta en su mochila antes de salir, aunque no recordaba su contenido. A las 6:08, una cámara del estacionamiento muestra una figura femenina caminando hacia la salida lateral del hospital. La distancia y la poca luz impiden identificar el rostro, pero la complexión y el uniforme coinciden. Sin embargo, la cámara siguiente, ubicada en la puerta externa, no registra su salida. Simplemente desaparece entre los 2 puntos. A las 7:05, el sistema de fichaje marca su tarjeta nuevamente. El guardia que estaba de turno aseguró no haber visto a nadie entrar en esa franja horaria. Revisó los pasillos y no encontró indicios de intrusión. Las puertas permanecieron cerradas y el control de acceso no reportó fallas. La familia denunció su desaparición al mediodía, cuando no llegó a casa. En la inspección inicial no se hallaron signos de violencia ni objetos personales extraviados. Su teléfono fue encontrado dentro del casillero del hospital, aún encendido. El último mensaje enviado fue a las 5:47, a una compañera de turno, preguntando si debía dejar un informe firmado. No hubo respuesta. Al analizar las cámaras de la zona, la policía no encontró registros de ella en las calles aledañas. Ninguna cámara de tráfico la captó caminando ni subiendo a otro vehículo. Tampoco hubo testigos que la vieran salir del perímetro hospitalario. En el informe oficial se menciona que el sistema de acceso del hospital había presentado fallas en semanas previas, pero nunca una lectura doble de tarjeta sin presencia física. Los técnicos descartaron una clonación, ya que la tarjeta original seguía en el casillero de Verónica, colocada cuidadosamente junto a su celular. Esa coincidencia temporal, la tarjeta usada una hora después de su salida, nunca pudo explicarse. Durante la segunda semana de investigación, los peritos revisaron el área de lavandería, sótanos y depósitos de mantenimiento. En uno de los cuartos de material estéril, encontraron huellas parciales de calzado femenino.
que coincidían con el número de zapato de Verónica. Las marcas se dirigían hacia una puerta de emergencia sellada por obras, cuyo candado estaba forzado desde dentro. El pasillo posterior comunicaba con una zona de mantenimiento en desuso. Allí se detuvo el rastro. Los perros rastreadores marcaron un punto junto a una rejilla de ventilación, pero no se hallaron restos ni objetos personales. La rejilla daba a un ducto de aire que terminaba en el nivel subterráneo del hospital, un sector cerrado desde 2009. Ese acceso fue revisado por el equipo forense, que encontró polvo acumulado y huellas indistintas. No se comprobó movimiento reciente. El expediente fue remitido a la Fiscalía del Estado bajo la carátula de desaparición de persona en recinto laboral. En las semanas siguientes, surgieron versiones contradictorias. Un enfermero del mismo turno declaró haber visto a Verónica discutir con un supervisor horas antes por la entrega de medicamentos faltantes. El supervisor negó el incidente. Otra colega mencionó que la enfermera había comentado su intención de renunciar, pero no había tramitado la baja. Ninguna de esas declaraciones aportó pistas sólidas. En junio, la Fiscalía obtuvo un video interno grabado desde la estación de enfermería, correspondiente a las 5:59 de la mañana, 3 minutos antes de su salida. En la grabación se ve a Verónica frente a la computadora de registro. Parece escribir algo y luego mirar hacia el pasillo. Su expresión cambia. En ese instante, el video se interrumpe por un corte de energía de 8 segundos. Cuando vuelve la imagen ya no está. La computadora fue revisada. El último acceso al sistema correspondía a su usuario, y el archivo abierto era un reporte sin guardar. Nadie supo qué contenía. A pesar de la cobertura mediática, ninguna línea de investigación prosperó. No hubo llamados de rescate, ni movimientos bancarios, ni reportes migratorios. En 2019, un auditor de seguridad del hospital declaró que el lector de tarjetas había sido reemplazado pocas semanas después del incidente. Dijo que el equipo anterior fue devuelto al proveedor y no se conservaron los registros originales. La policía no pudo confirmar si el cambio obedecía a fallas técnicas o a una decisión administrativa. En la actualidad, el expediente continúa sin cierre judicial. Los informes periciales coinciden en que no existen pruebas de salida física de Verónica Saldaña del hospital, ni indicios de intervención externa. Su tarjeta fue usada 1 hora después, pero nadie estuvo allí para hacerlo. La enfermera del turno nocturno salió al amanecer de su jornada. Dejó su auto intacto, su teléfono encendido y su identificación en el casillero. Desde entonces, su nombre sigue marcado como presente en el registro de personal, porque el sistema, de alguna manera, todavía la cuenta. El hombre del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, 2019. El 17 de octubre de 2019, a las 5:42 de la mañana, las cámaras del Aeropuerto Internacional de Cancún registraron a un hombre caminando solo por la Terminal 2. Vestía camisa blanca, pantalón caqui y una mochila pequeña. Llevaba además una maleta de mano color gris. Según los registros migratorios, su nombre era Eduardo Mesa Campos, 41 años, empresario originario de Toluca, con destino a la Ciudad de México, en el vuelo 423 de una aerolínea nacional. Llegó al aeropuerto con tiempo, realizó el check-in y pasó sin incidentes por el control de seguridad. Todo parecía normal hasta las 6:08, cuando las cámaras del pasillo principal lo captaron dejando su equipaje junto a una columna y caminando en dirección contraria a las salas de abordaje. No miró atrás, no llevaba teléfono ni documentos visibles. Las imágenes muestran que se dirigió hacia una puerta de emergencia ubicada cerca de la zona de mantenimiento. 1 minuto después, la abrió sin dificultad. El sistema de alarmas no se activó. Esa fue la última vez que se le vio. A las 6:25, un empleado de limpieza reportó el equipaje abandonado. Seguridad aeroportuaria inspeccionó el área, pero el pasajero ya no estaba. Las cámaras externas mostraron una figura caminando a paso firme sobre la pista de rodaje 2, en dirección al perímetro del aeropuerto. La visibilidad era reducida por una ligera niebla. La imagen se pierde en el ángulo de una cámara cercana a los hangares. No hay registro de que haya sido detenido, ni de que hubiera saltado las vallas de seguridad. A las 6:40, las autoridades activaron el protocolo de intrusión.
Durante 1 hora se suspendieron los despegues y personal de la Guardia Nacional recorrió el área. No encontraron a nadie. Tampoco había rastros en el perímetro ni huellas recientes en el suelo húmedo. Su nombre fue anunciado por altavoz varias veces. No respondió. El vuelo 423 despegó con un asiento vacío. La maleta que había dejado contenía ropa, un cepillo de dientes, un libro de contabilidad y un sobre con dinero en efectivo. 18,500 pesos. En su mochila solo había una botella de agua y un documento impreso con una cita médica programada para esa misma tarde en el Hospital Ángeles de México. No se encontraron objetos personales electrónicos ni llaves. Según la investigación posterior, Eduardo había viajado a Cancún 2 días antes para asistir a una reunión comercial con una empresa de bienes raíces. El encuentro, programado en un hotel de la zona hotelera, se canceló a último momento. El gerente del hotel declaró que el huésped parecía tranquilo, que cenó solo en el restaurante y se retiró temprano. No registró llamadas ni visitas. En la habitación no había señales de altercado. Los registros bancarios mostraron que pagó el hospedaje en efectivo y que su última transacción fue el día anterior, a las 19:22, en una farmacia cercana. Ninguna operación posterior. Las autoridades revisaron los videos de la terminal. En el acceso previo a la zona de abordaje, una cámara muestra que un empleado de mantenimiento pasa detrás de él pocos segundos antes de que abandone la maleta. Fue identificado y entrevistado. Dijo no haberlo notado. En su testimonio mencionó que esa puerta de emergencia debía estar bloqueada, pero ese día el sistema había sido desactivado por revisión técnica. No se halló registro de esa orden. Durante los días siguientes, unidades caninas y drones recorrieron las inmediaciones del aeropuerto, incluyendo los terrenos pantanosos que rodean la pista. No se hallaron restos humanos ni indicios de caída o huida. Las cámaras del perímetro perimetral no registraron movimiento alguno después de las 6:10. El caso fue transferido a la Fiscalía General del Estado como desaparición en recinto federal. La familia informó que Eduardo no tenía antecedentes de enfermedad mental ni deudas significativas. Era socio de una empresa de transporte y llevaba una vida estable. Su esposa relató que había estado preocupado por una auditoría, pero no había mostrado señales. El teléfono celular, rastreado por la policía cibernética, dejó de emitir señal a las 5:17, 40 minutos antes de ser visto por última vez. Fue apagado manualmente. Los registros de cámara dentro del aeropuerto muestran que en ningún momento lo utilizó. En noviembre, un reporte confidencial del área de seguridad reveló que 2 semanas antes de la desaparición, se había reportado un acceso no autorizado a las cámaras del sistema interno. Desde una terminal administrativa, se borraron segmentos de video de la zona de mantenimiento, los mismos que habrían podido registrar la salida del hombre hacia la pista. Nadie fue sancionado. En 2020, un periodista local obtuvo copias parciales de los reportes de radar de aquella mañana. En ellos, se menciona una breve lectura térmica cerca del borde norte de la pista a las 6:12, que desapareció segundos después. El documento no indica si correspondía a una persona. La versión oficial fue que podría tratarse de un error de calibración. Ninguna otra pista surgió. 3 años después, la familia de Eduardo Mesa Campos sigue sin respuesta. No existe evidencia de que haya abordado un vuelo, salido del país ni abandonado el aeropuerto por medios convencionales. Los registros migratorios lo mantienen como presente sin salida registrada. En el sistema aeroportuario, su ingreso figura cerrado, pero su egreso nunca. A las 6:08 dejó su equipaje, abrió una puerta que no debía poder abrirse y caminó hacia la pista. Desde ese momento, el hombre del aeropuerto de Cancún dejó de existir para las cámaras, los radares y los registros humanos. Los hermanos Rivero, Córdoba, 2003. El lunes 17 de marzo de 2003, a las 7:10 de la mañana, el autobús escolar número 42 salió del barrio Villa Cabrera, con dirección al Instituto Técnico Provincial de Córdoba. Entre los pasajeros iban los hermanos Martín y Julián Rivero, de 16 y 14 años. Se sentaron juntos, como de costumbre, en la penúltima fila del lado derecho. Llevaban sus mochilas, uniformes azules y los cuadernos marcados con el apellido.
El trayecto era corto, 15 minutos con 3 paradas intermedias. A las 7:21, según el testimonio del conductor, el autobús se detuvo en la esquina de calle Agustín Garzón, donde descendieron 3 alumnos. Cuando retomó la marcha, faltaban exactamente 2 minutos para la siguiente parada. En ese breve tramo, los hermanos desaparecieron. Ningún pasajero los vio levantarse, ni caminar hacia la puerta, ni hablar con nadie. Simplemente ya no estaban cuando el vehículo se detuvo otra vez. La primera en notarlo fue una compañera que ocupaba el asiento frente a ellos. Declaró que escuchó un ruido metálico, como si se hubiera caído algo. Giró la cabeza y el asiento estaba vacío. El conductor aseguró que las puertas permanecieron cerradas durante el trayecto y que no hubo paradas imprevistas. Revisó el pasillo al llegar al colegio, pero no los encontró. Pensó que tal vez habían bajado antes, aunque ninguno de los alumnos lo recordaba. A las 8:10, cuando la escuela confirmó su ausencia, se avisó a la policía. El autobús fue inspeccionado de inmediato. No había rastros de los chicos ni pertenencias suyas. Sus mochilas tampoco estaban. El conductor juró que no abrió la puerta trasera y las cámaras de tránsito de la avenida principal confirmaron que el vehículo no se desvió de la ruta habitual. La grabación interna, instalada meses antes por la empresa, no aportó claridad. El video muestra a los hermanos sentados mirando por la ventana. A las 7:20 con 43 segundos, una interferencia borra la imagen por 3 segundos. Cuando vuelve la señal, los asientos están vacíos. Los demás pasajeros permanecen en sus lugares, sin reacción. Nadie parece haber notado nada. El audio ambiental continuó grabando con normalidad. Se escucha el motor, el sonido de la radio del conductor y la conversación de los alumnos, sin ningún ruido anómalo. Los técnicos que analizaron el sistema afirmaron que la pérdida de señal no era común, aunque podía deberse a una falla eléctrica. No existía registro de corte en otros buses ese día. La búsqueda se extendió a pie por los alrededores, con perros rastreadores y voluntarios. No se hallaron indicios. Los testimonios de los vecinos coincidían. Ningún menor fue visto caminando fuera de la ruta escolar. Los padres declararon que los niños salieron juntos de casa y no tenían conflictos ni razones para huir. Martín era aplicado y tranquilo. Julián, más reservado. No llevaban dinero ni teléfono. En los días siguientes, la prensa local cubrió el caso con el título «Desaparecidos entre 2 paradas». Se revisaron alcantarillas, descampados y talleres cercanos a la zona. Nada. Una semana después, la policía halló una de las mochilas en el río Suquía, a 10 kilómetros de la ruta del bus. Dentro, cuadernos intactos y una foto familiar seca, como si hubiera sido colocada recientemente. El otro bolso nunca apareció. El hallazgo reavivó la investigación, pero las pruebas de laboratorio no detectaron huellas ajenas, ningún signo de violencia. En junio, los investigadores solicitaron los datos del GPS del autobús. El informe mostró un desvío de 30 metros en el tramo exacto donde desaparecieron los hermanos. El conductor negó haberlo notado. Según él, la ruta estaba despejada. Cuando se inspeccionó el punto señalado, encontraron una vieja calle lateral bloqueada con montículos de tierra y señal de abandono desde hacía años. No existían registros de que hubiera tránsito por allí. Las autoridades no pudieron explicar el desvío del GPS. En 2006, un informe interno de la Dirección de Transporte reveló que la cámara del bus había sido reemplazada 2 días después del incidente, antes de que concluyera la pericia judicial. La cinta original se extravió. La empresa nunca ofreció una razón convincente. En 2010, un ex empleado del taller de mantenimiento declaró haber recibido la orden de limpiar completamente el vehículo y retirar la tapicería trasera. Dijo no haber visto manchas ni daños, solo instrucciones precisas de dejarlo como nuevo. Su testimonio no fue incorporado oficialmente. La investigación se diluyó con los años. En 2018, un archivo liberado bajo la Ley de Acceso a la Información reveló un detalle nunca mencionado. A las 7:22, un minuto después de la última imagen de los hermanos, un sensor de peso del bus registró una variación repentina, como si 2 pasajeros hubieran descendido simultáneamente, aunque las puertas permanecían cerradas. El documento no incluía interpretación técnica. Ninguna autoridad explicó el fenómeno.
Los padres de Martín y Julián continúan recibiendo, cada año, una carta anónima con la frase «No fue el final del viaje». La procedencia postal varía, Rosario, Mendoza y una vez desde Chile. Ninguna contiene huellas o ADN verificables. 20 años después, el caso sigue abierto en el archivo provincial. No hay cuerpos, ni testigos, ni explicación. 2 adolescentes abordaron un autobús lleno de estudiantes y desaparecieron entre una parada y la siguiente. En menos de 2 minutos, los hermanos Riveros se esfumaron dentro de un trayecto rutinario, bajo la luz del día y frente a decenas de ojos que no vieron nada. Gracias por llegar hasta el final. En el silencio donde el tiempo borra los nombres, permanecen las huellas invisibles de lo que fue, recordándonos que algunas verdades solo existen en la sombra de lo que nunca se dijo.